Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 10 de El renacer del clan más temido. En el Cap anterior escribí sobre cómo se dieron las cosas en el secuestro de Hinata y más en lo referente en el proceso antes de eso. Asimismo, intenté darle un motivo más razonable en lo referente al por qué el tercer Raikage intentó secuestrar a Kusina. Creo que es algo muy razonable con todo lo que se decía de los pelirrojos y de saberse que podrían ser muy fuertes, muy peligrosos para los Jinchuriki y cualquier otra persona dado a sus habilidades, sus cadenas de chakra. Es de entender que el Raikage decidiera encontrar a alguno y hacer que los mismos puedan multiplicarse en su aldea. Por supuesto, como escribí en el Cap pasado, tuvo la oportunidad de poder hacerse con algunos, pero no pensó en eso, lo que hizo que más adelante pensara en secuestrar a Kusina. En todo caso, en este Cap se tratan asuntos relacionados al Cap pasado y a su vez, dado a cómo terminaron las cosas con el secuestrador, dará la oportunidad para que lo que deseo pueda pasar. Próximo al final del Cap, si han seguido la historia se darán cuenta que no simplemente hice que Naruto tuviera ese encuentro con ese hombre a fin de que pudiera evitar el secuestro de Hinata. No era de esa forma, así era cierto que fue uno de los motivos. En todo caso, dado a lo que deseo que pase más adelante fue la razón por la cual hice este encuentro y al final del Cap se dará algo que llevará a lo que deseo. Asimismo, a fin de hacer esto indeciso, hice que el secuestrador tenga ese problema del cual Inoichi habló en el Cap pasado. De haber sido diferente. Bueno, tal vez no pasaría lo que deseo, aunque bueno, siempre está la curiosidad. Como sea, el Cap 4 al igual que los siguientes tienen su razón de estar ahí y por ello los eventos del Cap 4 con el rubio, el secuestrador, lo que tengo pensado para más adelante y cosas que ni siquiera tengo escritas. Como ya dije antes, todo esto está relacionado y no está ahí porque sí. Si les gustó el Cap déjenme saber en los comentarios también su opinión sobre el dibujo. Bueno, me despido. El renacer del clan más temido. Capítulo 10. La decisión del Raikage. Cuando se había enterado por unos de sus shinobis que unos ninjas de Kumo habían venido a su aldea para negociar una alianza, se había sentido bastante bien. ¿Y cómo no hacerlo? Él sentía que con esa alianza su sueño de conseguir la paz estaba cada vez más cerca. Era cierto que habían muchas cosas que hacer y prueba de ello era que tenía una alianza con la aldea de la arena e incluso entonces sus shinobis no podían pasar palabras tranquilamente sin incurrir en discusiones que terminaran en peleas. Por tanto, era más que claro que con esa aldea iba a ser algo muy similar. Y sí, teniendo en cuenta que cada día era una oportunidad para cambiar, para hacer las cosas mucho mejor, es de entender que puedan llevarse mejor con los shinobis de esa aldea. Entonces, sabiendo eso se había emocionado ya que estaba aliado con Suna y si conseguía firmar la alianza con los ninjas de Kumo estarían aliados con ellos y solo faltarían 2 aldeas más para completar una alianza entre las 5 grandes aldeas ninjas y dejar toda esa diferencia que tenían en el pasado. Por supuesto, el tiempo le había hecho entender que esos tratados de alianza no servían para nada. Sin embargo, tener esos tratados daba la oportunidad a comprometerse con el cambio de sus pensamientos a la vez que se dejaba atrás lo que se conocía sobre las demás aldeas, claro. No era que se iba a ser ignorante a sabiendas de cómo era el mundo shinobi. No, pero dejar los prejuicios y vivir de ahí en más podía ayudar bastante a mejorar sus relaciones. Por esto mismo, a pesar de que solo se habían tratado palabras y acuerdos escritos, el hecho de tener tal cosa con ya 2 aldeas de completar el acuerdo, podía hacer que poco a poco fueran mejorando sus relaciones. Ese era su más grande sueño y estaba más cerca de cumplirse. Claro, no podía dejar de lado que si bien tenían ese acercamiento escrito tenían que trabajar y mucho en sus relaciones, pero siempre y cuando se tomaran acciones para hacer sus relaciones mucho mejor iba a hacerse, de eso no tenía ninguna duda. Sabía que las alianzas en este mundo lleno de desconfianza y de peleas sin sentido son algo que se puede desechar bastante rápido, ya una vez había pasado. Sabía que cuando se formaron las 5 grandes aldeas ninjas se había formado una alianza entre las aldeas. Hachirama había logrado hacerlo, sin embargo, una vez que el hombre murió las cosas comenzaron a ir de mal en peor y la alianza que había entre las aldeas había desaparecido. De alguna forma con eso pareció dejarse claro que el hombre con el tremendo poder que tenía era quien había hecho esta alianza posible casi por medio del miedo. Sí, era cierto que el hombre no era alguien agresivo que buscaba hacer todo por medio del poder. No era así de ninguna forma posible. El hombre era demasiado bueno, tan bueno que para su hermano era un tonto sin remedio. Aún así, el poder del hombre era demasiado y si bien no actuaba de forma agresiva, el hecho de ser tan poderoso hizo que los demás líderes de las aldeas no pensaran en hacer ninguna tontería para romper la alianza y tal vez, tener que luchar con él. Los resultados de tal pelea en un caso hipotético eran visibles y era mejor no pensar en ello. Por tanto, al mantenerse esa paz por ese tiempo era algo que de alguna forma hacía ver que en ese momento ninguno intentó declarar una guerra por miedo al hombre. Justo por eso mismo cuando murió las cosas se fueron desmoronando. Una vez que Hachirama había muerto, la alianza que se había formado con las demás aldeas ninjas se derrumbó y poco tiempo después fue declarada la primera guerra shinobi.
A pesar de que el Hokage sabía que las alianzas eran de poca importancia para muchos, él realmente había pensado que esta vez sería diferente. Ya que habían pasado varias guerras y cada una era peor que la anterior, él esperaba que cada uno de los demás Kages de las demás aldeas, al igual que él, estuviera cansado de todas esas guerras sin sentido solo por ver cuál de las aldeas era más fuerte, por el odio. Él esperaba que, al igual que él, los demás Kage que querían proteger a su gente dejaran de pelear por cosas como esas, dejaran de pelear para que su gente siempre esté con sus seres queridos. Por esa razón se había alegrado mucho, ya que pensaba que ellos, al igual que él, querían dejar el pasado atrás. Sí, se había hecho esa idea con lo que había vivido hasta ese momento, y el hecho de poder dar ese paso era algo bueno para todos. Él quería olvidar todo el desastre, las muertes que se habían producido en el pasado, y esperaba que ellos fueran igual, que tuvieran el mismo pensamiento para que así sus shinobis fueran capaces de trabajar juntos y tener un futuro mucho mejor. Sin embargo, se había equivocado. El Raikage le había dejado claro que no quería dejar atrás el pasado, no era que se lo había dicho en su cara. No, el hombre no hizo tal cosa hasta el momento, pero sí era imposible de negar que con sus ideas, sus acciones se lo había dejado bastante claro, y eso no le gustó. No, no lo había hecho en lo más mínimo, y no era tanto por lo más evidente tras esas decisiones y acciones. No, solo que el hecho de haber actuado de esa forma le daba a entender que tal vez no había un día en el cual las aldeas shinobis iban a dejar el pasado detrás y de esa forma tener un futuro mejor. No, no había forma de eso por cómo se veían las cosas, por lo que había hecho el hombre, y eso era algo desesperanzador. Era alguien con mucha fe en las personas y más en su compromiso con gente de su aldea, pero poco a poco esa esperanza iba muriendo con el paso de los años. Hace unas horas, gracias a las habilidades de Inoichi, fue capaz de ver todo lo que el hombre había planeado y así mismo cómo se dieron las cosas. De cierta forma así no pasó nada malo, fue algo desagradable de ver. Sí, el hecho de que su buena voluntad para con los demás shinobis, las otras aldeas, lo hicieran ver como un tonto ante los ojos de sus homólogos, era algo muy malo. Y sí, no era la primera vez que escuchaba eso, sus consejeros y en especial uno de ellos se empeñaba en remarcar esto una y otra vez. Sin embargo, no por eso significaba que era algo bueno escuchar que alguien que debía de pensar en lo mejor para su gente tuviera los mismos pensamientos. El Hokage pudo ver que la alianza que había formado no tenía ninguna importancia para ese hombre, para el líder de la aldea. Al hombre solo le había interesado una sola cosa de su aldea, y eso mismo, de no ser por la oportuna aparición de ese niño con quien de cierta forma había faltado en su trabajo de cuidarlo, se hubiera salido con la suya. Sí, estuvo muy cerca de conseguir lo que deseaba, ya que por ese lugar no había mucha seguridad, y más que todo dado al hecho que por ese lugar se encontraba un clan con ojos que podían ver a kilómetros, hacía que se le diera poca importancia a tener vigilancia por esos lados. A pesar de que era su aldea y así era cierto que sus shinobis no simplemente podían pasar por su complejo cuando le diera la gana, lo cierto era que sí podían pasar cerca del mismo, y esto fue una de las razones por lo cual el hombre no logró conseguir lo que deseaba. Sus shinobis de regreso a la aldea escucharon al niño y fueron hasta su posición. En los recuerdos de ese hombre pudo darse cuenta que el Raikage había dejado claro que él podía salirse de la alianza una vez que haya obtenido eso que quería, y más que todo, tras realizar ese trabajo tan bien como fuera posible para que no sospecharan nada de ellos, de no resultar como lo pensaba al estar en una alianza con ellos, podría romperla sin muchos problemas. Por eso es que había mandado a ese shinobi en particular, a Konoha. El Hokage sabía que el hombre había dejado claro que si quería se podía salir de la alianza, ya que no era lo principal del por qué pensó en ello. Claro, era de pensar que con la ayuda que podrían darle al hombre, a su aldea, era algo bueno. El hombre lo sabía bastante bien y era una de las razones por la cual aún con lo que había pasado no dio por rota esta alianza. Konoha, la aldea de ese hombre en particular, necesitaba de esta alianza que se había formado y así mismo rotó en solo horas. Sin embargo, incluso con todo eso sabía que se podía seguir adelante después de lo que había pasado. Sin duda alguna no iba a ser igual que en un principio, y lo pasado podría generar mucha más desconfianza entre ellos, pero estaba seguro de que con el tiempo y buenas acciones todo esto podría quedarse en el pasado. Tenía fe en eso todavía. No estaba seguro de cuán posible era que el hombre pueda seguir adelante con la alianza luego de esto, pero al menos él, mientras no intentara algo igual, no tenía problema en hacer esto. Esperaba que el hombre sea sabio, que dejara su ímpetu y orgullo en pos de ayudar a su gente, a su aldea. Sabía bastante bien que las cosas no se iban a quedar así. No, había una sanción de por medio. Ella sí ya había hecho su demanda y él como Kage tenía que defender a su gente y no podía dejar eso así. Claro, había abogado por esa aldea, a su gente a sabiendas de su condición, pero su gente era primero. Por eso pensaba seguir adelante con la alianza. Las guerras no eran buenas para nadie y sabía que de continuar la alianza y de seguir adelante podrían beneficiarse mucho de eso. Esa aldea no era muy diferente. Si el hombre elegía bien, esa sanción que iban a tener que pagar se iba a saldar rápidamente y su condición iba a mejorar rápido.
Esperaba que el hombre comprendiera esto y tomara una decisión buena para él, para su aldea. Él tenía que dejarle claro al Raikaje lo que tenía que pagar como compensación por lo que había tratado de hacer. Si el hombre luego de eso quiere seguir adelante con la alianza sería más que bueno para ambos, no dudaba los problemas a superar y más ese hombre, su aldea. Sin embargo, sabía que eso sería poco probable de ser aceptado por él a pesar de la ayuda que esto significaba. Parte de ese pensamiento y a su vez el resultado del final de la reunión que estaba prevista con el hombre era la cantidad de dinero como compensación que el padre Yuga estaba pidiendo. Tenía que decir que era mucho dinero, pero sus razones eran demasiado buenas y eso le haría un daño a la aldea del Raikaje por la cantidad que estaba pidiendo a pesar de que siguieran con la alianza. El Hokage sabía que sería difícil de que mantuvieran una buena relación entre ambas aldeas después de esto. Sin embargo, estaba más que dispuesto a seguir adelante con la alianza, solo esperaba que el hombre lo hiciera también. El Hokage tenía una leve esperanza de que la alianza siguiera adelante ya que el Raikage tendría que pagar mucho dinero y él necesitaría ayuda que si continuaban con la alianza que había sido firmada Kumo obtendría. Una vez que el Hokage había dejado la habitación de trabajo de Inoichi, el Hokage se había dirigido a su oficina. Él tenía mucho en qué pensar además de que él estaba más que seguro que no pasaría mucho tiempo para que el consejo escuchara algo y él tenía que hacer que ellos no empezaran a decirle cosas como, te lo dije. Él estaba seguro de que si se enteraban iba a ser algo que iban a decir amén de otras tantas cosas que no iban a ser muy buenas. No tanto porque lo dijeran, sino porque de alguna forma la posibilidad estuvo en su mente y eso no iba a ser algo bueno para él, no sabiendo que ya había faltado a su deber antes y parecía que iba a continuar haciéndolo. Estaba seguro de que lo harían, como era una cosa que él no sabía, pero lo harían. Sabía que ellos en la reunión que había tenido para saber su opinión sobre la alianza que firmaría con Kumo, ellos habían sacado el asunto del intento de secuestro hecha por Kumo con la Uzumaki. Él había dicho que algo como eso no pasaría, pero se había equivocado. ¿Qué les diría ahora? Era cierto que no tenía por qué rendirles cuentas a ninguno de ellos, pero dejar tal cosa de lado no era lo mejor. Diablos, era el líder de la aldea, quien tenía que decidir qué era lo mejor para la aldea y tomar las mejores decisiones. Sabiendo lo que pudo haber pasado, pensar en que fue una decisión aceptar, pensar en que estuvo en lo correcto al tratar esa alianza era una tontería, él necesitaba pensar en algo. Además tenía que escribirle un mensaje al Raikage. Esta situación se tenía que resolver cuando antes. Desde que Yashi se había despedido del Hokage se había dirigido a su complejo de clan con una sola cosa en su cabeza. Su seguridad no era tan buena y él lo resolvería, al menos esto por el hecho de que habían fallos que podrían dar una situación como esa y no era algo bueno de saber. Antes se había confiado mucho en la seguridad de la aldea, de su propio clan y tenía cierta razón en ello. No habían pasado por algo así antes en su clan y tomar precauciones estaba lejos de los pensamientos. Ahora era algo muy diferente e iba a resolver ese asunto, iba a hacer cambios y a poner cosas importantes que se deberían de hacer. Él no podía permitir que algo como eso vuelva a pasar. No, esta vez tuvieron suerte y se lo debían a ese pequeño niño rubio. Sin embargo, no iba a ser así todo el tiempo y necesitaban prepararse, necesitaban mantenerse alertas. Su clan, él mismo se había confiado de que nada intentaría entrar a su complejo del clan sin ser invitados y mucho menos que entrarían y secuestraría a un miembro de su clan, a su hija. Ciertamente, había sido muy confiado y cómo no hacerlo cuando nunca había pasado algo así. Demonios, las personas de la aldea ni siquiera entraban al complejo de su clan así no tenían esto prohibido. Era cierto que el complejo de clan era para que los miembros de clan vivieran, pero esto no era mejor que un residencial y por tanto, los aldeanos podrían entrar cuando quisieran y aún entonces, no lo hacían. El hombre desde que había llegado al complejo de su clan había convocado una reunión con el consejo. Él les había hecho saber que la vigilancia en el complejo sufriría un pequeño ajuste, les había dicho que ninguna de las personas que hacían la vigilancia pueden irse hasta que el cambio de guardia esté hecho en su totalidad. Que tenían que usar sus ojos cuanto menos 4 veces en su tiempo de vigilancia. Ante esto no se había dado a que no había pasado algo así, dado que había confiado en la seguridad de la aldea. Sin embargo, ahora tenían más que claro que la seguridad de la aldea no era la mejor. No, podrían darse casos en los cuales se podía ser burlada y no le interesaba pasar por eso de nuevo. No, no había forma de eso y por lo mismo amén de esas medidas, pensó en otras y las expuso mientras conversaba con los miembros del consejo que no habían visto nada mal en ello. Ya sabían lo que había pasado y no iban a esperar que una de su gente terminara siendo secuestrada o algo peor. El rubio desde que había empezado a ser alfabetizado por su figura de abuelo, maestro le había puesto mucha dedicación, ya que el hombre le había dicho que tenía que aprender rápido ya que no podía venir tan seguido ya que eso le dificultaría un poco el trabajo. Era cierto que no comprendía muy bien qué significaba el trabajo y mucho menos qué tipo de trabajo realizaba el hombre mayor. Sin embargo, el hombre le había dicho lo importante que era su trabajo y necesitaba hacerse.
El rubio le había puesto todo su empeño, no quería hacer que el trabajo del hombre se dificultara por su culpa. Por supuesto, siendo el hombre una de las personas con las cuales mejor se llevaba en la aldea, no le importaría que se quedara más tiempo. No obstante, ante cuando estuvo en el orfanato el hombre tuvo mucho tiempo sin visitarlo y no fue algo muy bueno. Pensar que el hombre iba a dejar de venir por el cúmulo de trabajo no fue algo muy bueno y por tanto, intentó aprender todo lo que el hombre le estuvo enseñando. El rubio sabía que el hombre le había dicho que él protegía la aldea, pero él no lo había visto haciendo eso. Él solo lo había visto revisando varios documentos la única vez que había estado ahí. Él no sabía cómo el hombre podía proteger la aldea revisando hojas de papel, pero él aún era joven y desconocía muchas cosas por lo que no podía responderse esa pregunta por su propia cuenta. Él tendría que preguntarle mejor cuando el hombre mayor venga a su casa hoy. El rubio recordaba las muchas tareas que le había dejado el hombre, no había podido seguir del todo el ritmo de lo que dijo y esto más por entenderlo. Pues le había dejado escrito lo que tenía que hacer en un cuaderno. Sin embargo, aún no podrían comprenderlo y por tanto, tuvo mucha dificultad para poder tratar esos asuntos. A pesar de ello, recordaba que el hombre mayor le había dicho luego de aprender cada una de las letras que, para continuar su avance necesitaba añadir a la mayor parte de las letras aprendidas una de las 5 principales para formar sílabas, también que podía intentar cambiándolas para formar otras. El hombre le había dicho que eso haría que aprendiera más rápido a leer y comprender cómo estaban compuestas las palabras. Asimismo, si no entendió muy bien a qué se refería le dijo que, al hacer esto le daría la oportunidad de que al empezar a aprender a leer no se iba a detener mucho a pensar en la correcta forma de decir las palabras puesto que, al ya haberlas visto, sería algo casi automático decirlas tan pronto las viera. Aunque era muy difícil aún ya que no se había aprendido bien cada uno de los nombres de las letras, pero aún así él lo había intentado, también el hombre había traído más libros. Le había preguntado que de qué eran, el hombre mayor le había dicho que eso era para después que se concentre en lo que tenía que aprender por ahora. El rubio había dejado eso para después como le había dicho ya que tenía cosas que hacer. Es más, eran demasiadas. De no ser porque no tenía otras cosas que hacer el hombre le hubiera quitado todo el tiempo con todas esas cosas que solo parecían volverse más y más, mientras el tiempo pasaba. Estaba seguro que si continuaban a ese ritmo, jamás iba a jugar con esos niños en el parque. Ahora el rubio estaba estudiando como se supone que el hombre mayor se lo había dejado claro antes y él mismo se había comprometido a hacerlo y así poder darle su tiempo al hombre y él mismo quedar libre de ese asunto. El rubio estaba repasando el alfabeto, como se le había dicho tenía que aprenderlo y hasta el momento si bien conocía bastantes letras, lo cierto era que habían otras tantas que desconocía y debía de aprenderlas correctamente para hacer lo que el hombre mayor le había pedido. Para luego continuar con la otra parte que tenía que estudiar. Horas más tarde. El rubio aún estaba estudiando, en el tiempo que lo había estado haciendo había logrado tener un avance bastante bueno para llegar a retirarla sin problemas. Bueno, en realidad cada tanto se equivocaba en el orden que se supone que deberían de ir. Sin embargo, las decía y eso era lo más importante. Por supuesto, puede que al día siguiente tenga problemas para repetirlas o al menos como le había pasado en días pasados, era de pensar en tal cosa. Por suerte para él, ya estaba a punto de ser mediodía y él dejaría de hacer esto por lo menos por un tiempo. El rubio escuchó unos toques en su puerta y con el pensamiento de quién era que estaba de pie en la puerta camino hasta la misma e intentó abrir la misma. Ya va, dijo el rubio batallando con la puerta para abrirla dado su baja estatura. Luego de unos segundos el rubio abrió la puerta y en ella se encontró con la persona que había estado esperando. Hola, abuelo, dijo animado y aliviado de tomar un descanso luego de pasar casi toda la mañana leyendo esas letras y haciendo esas otras cosas que el hombre le pidió. Ver al niño rubio lo hizo sonreír ligeramente, no podía decir que todo era felicidad con lo que le pasó al niño. Sin embargo, verlo bien, animado lo hacía sentirse de cierto modo similar y esto más a lo que pasó con ese hombre de Kumo. Hola Naruto, dijo el Hokage tranquilamente mientras los pensamientos de lo que tenía pensado para más tarde era dejado detrás. El anciano Hokage caminó dentro del departamento mientras veía al lugar. ¿Estudiaste lo que te había dicho? Ya había hablado sobre eso con el niño, pero dejar de lado que era un niño no iba a ser de él alguien más inteligente. Sí, dejé de hacerlo cuando tocaste la puerta, dijo el niño que intentó cerrar la puerta y no fue muy complicado dado al mecanismo de la misma, aún así el anciano miró al niño con un pensamiento en su cabeza, él sonrió ligeramente. Ya veo. Bueno, vamos a preparar algo entonces, dijo el anciano Kage antes de dar la vuelta y caminar lejos de la puerta. El niño rubio lo miró por unos segundos antes de decir, sí, ¿qué vamos a hacer?, preguntó curioso antes de ir detrás de él. Como en pasadas ocasiones pensaba ayudar al hombre a la vez que iba aprendiendo poco a poco. Era cierto que no podía hacer demasiadas cosas, pero algunas pequeñas cosas las podía hacer muy bien. Eso es una buena pregunta. A ver.
Desde que el ocaje había llegado al departamento del rubio había llegado con la intención de prepararle algo al rubio, sabía que el niño no había comido nada aún. Bueno, al menos esto por el hecho que lo del día anterior lo había comido en la mañana y teniendo en cuenta que era la hora del almuerzo, no había comido nada. Así que, una vez que había decidido qué haría, había procedido a hacerlo junto al rubio para que vaya tomando experiencia. Una vez que ya estuvo listo los alimentos el ocaje había servido al rubio y también había tomado su parte. El rubio una vez que tuvo su comida en sus manos le dio su primera probada mientras era visto por el ocaje quien al ver la cara de satisfacción del niño sonrió ligeramente a la vez que recordaba lo que le habían hecho esas mujeres. No deseaba pensar en eso, pero no hacerlo no era algo fácil al ver al niño feliz, tranquilo como lo estaba a diferencia de cómo lo estuvo en ese lugar. ¿Y bien como esta? Preguntó dejando eso de lado y más a fin de no sentirse tan mal. Está muy bueno. Alguna vez me gustaría aprender a hacer mis propios alimentos tan bueno como lo haces tú, dijo el niño sinceramente antes de tomar otra cucharada. El anciano Caje sonrió ligeramente, claro que lo harás, solo espera, dijo a sabiendas que eso era algo a lo cual se estaban encaminando, era cierto que necesitaban tiempo para aprender otras cosas primero, pero de que iba a aprender iba a hacerlo. No creo que me queden igual que a tú, dijo el pequeño niño con duda a sabiendas que no podía manipular los instrumentos o preparar los alimentos como el hombre mayor lo hacía. ¿Por qué no? Preguntó el anciano curiosamente y es que, así era cierto que era pequeño, él podría hacerlo. De nuevo, primero debían de encargarse de algunas cosas, pero iba a aprender. A ti, todo lo que has hecho te ha quedado bueno y yo no puedo hacer nada, ni siquiera puedo preparar los ingredientes correctamente, dijo el niño un poco decaído, pero en cierto modo animado al saber que si bien lo que dijo no era algo falso. Estaba haciendo eso mucho mejor. No tienes que preocuparte por eso, una vez que aprendas a leer en el libro de cocina que compramos el otro día encontrarás muchas cosas que hacer. Solo tendrás que seguir las indicaciones, se te hará bastante fácil ya verás, dijo el hombre mayor antes de llevarse una cucharada a la boca. ¿Por qué tú no sigues las indicaciones? La pregunta del niño era algo interesante, pero tenía una respuesta muy fácil y por ello sin pensarlo mucho dijo. Bueno, Naruto, es porque ya los he aprendido, podía hacer muchas cosas, pero no eran tantas como si podría saber una persona que se dedique más a esto. Vaya de seguros que has de saber muchas, exclamó el niño rubio impresionado ante la idea de que el hombre pueda conocer tantas cosas. Antes le había dado un vistazo el libro de cocina y habían muchas cosas, que el hombre conociera todas ellas sin duda era algo impresionante. Posiblemente, dijo el anciano más con el pensamiento de su conocimiento como shinobi, pues no iba a pensar que conocía tanto de cocina como alguien que se dedicaba a ello. Oye, abuelo, dijo el niño rubio llamando la atención al hombre mayor quien salió de sus pensamientos y preguntó, ¿qué pasa? Ya estaban tratando un tema interesante para el niño y no solo por el hecho que iba a vivir solo. No, el hecho de preparar buenas comidas le iba a ayudar bastante a crecer fuerte y rápido. Eso lo sabía bastante bien y no era para dejarse de lado. Bueno, es que quería hacerte una pregunta, dijo el niño pensando en algo que no sabía si le sería explicado correctamente o si iba a entenderlo. ¿Acaso ya no lo hiciste? Preguntó el anciano Caje antes de sonreír al ver la cara del niño que entendió lo dicho por el hombre y se avergonzó un poco. No, claro que no, dijo no deseando que el hombre se burlara de él cuando lo que deseaba saber era importante y por lo mismo antes de que el hombre dijera algo dijo, bueno. Yo quería saber, ¿cómo es que tú proteges a la aldea cuando lo que haces es mirar hojas de papel? Preguntó el niño muy interesado en conocer la respuesta del hombre mayor en quien puso toda su atención. El anciano fue tomado por sorpresa, no se esperó tal cosa. No, eso estaba fuera de sus pensamientos en estos momentos, de verdad. Por otra parte, era una pregunta muy interesante para un niño que apenas estaba aprendiendo a aprender a leer. ¿Cómo sabes que solo hago eso? Preguntó el anciano en un intento de evadir la respuesta dado a lo que había pasado antes, a lo que dejó que le pasara. Sin embargo, el niño rubio no pensaba en dejar pasar eso tan fácil y dijo. Bueno, es lo que te vi haciendo con esos documentos en esa oficina donde me llevaste, además tú me lo dijiste hace un tiempo, dijo el niño dejándole saber al hombre que si bien era pequeño tenía buena memoria y a su vez, que no iba a dejar pasar eso. No es tan simple como se ve, Naruto, dijo a fin de que el niño dejara esto y a su vez, que no menospreciara el trabajo. Y sí, era pequeño para intentar hacerle entender cosas como esas, pero ¿qué más podría hacer? En cierto momento el niño podría interesarse por ser un shinobi y si tenía la oportunidad de enseñarle algo al niño iba a hacerlo. Todas esas hojas de papel son trabajos que se les da a los ninjas de la aldea y deben ser clasificados por la dificultad que tenga cada una y eso lleva tiempo hacerlo, dijo no deseando hablar mucho de esas cosas en el momento. Por otra parte, con el conocimiento básico del trabajo que realizaba estaba más que bien. No entiendo, ¿cómo proteges a las personas del pueblo así? Era una pregunta interesante y más teniendo en cuenta que él mismo se había llegado a cuestionar si era algo justo que el más fuerte estuviera sentado en la aldea en vez de en el campo de batalla.
Recordaba al Raikage hablar de esto mismo con ese hombre y la verdad había sentido en esas palabras. Bueno, yo los protejo clasificando las misiones correctamente, dijo el anciano tranquilamente con la mirada puesta en el niño que aún se notaba sin comprender la importancia de esto. ¿Solo eso? Preguntaba el rubio con una voz llena de incredibilidad y no era para menos. Cuando escuchó al hombre decir que cuidaba de la aldea pensó en algo más interesante, pero no era de esa forma por lo que había escuchado. Bueno, verás, hay misiones que son muy difíciles porque a veces los ninjas tienen que llevar a las personas malas a un lugar para que no hagan daño a nadie. Cuando una de esas personas malas es muy fuerte yo soy el que me encargo de él para que no le haga daño a nadie, dijo el hombre mayor recordando que incluso cuando otros cajes fueron al campo de batalla él no lo había hecho y esto por ser algo que no deseaba, algo en lo cual no veía ninguna necesidad. Ya veo, ¿hay muchas de esas personas malas que son fuertes? Pregunto curioso, ya se había encontrado con personas muy malas en su corta vida y pensar que por ahí habían personas más malas no era algo bueno de pensar. Diablos, en algún momento iba a estar solo y más que todo, el anciano que veía como abuelo no iba a estar todo el tiempo con él. Entonces, si el hombre no estaba cerca, ¿quién sabe qué podrían hacerle? Y sí, no todas las personas son malas como ya se había dado cuenta, pero si habían personas malas. No lo sé, el mundo es grande, pero cada vez que aparece uno de ellos yo estaré ahí para proteger a las personas en el pueblo, dijo el anciano Kage recordando al Raikage, recordando a su alumno. A ninguno podía llamar como personas enteramente malas, pero tampoco iba a pensar que no eran capaces de hacer cosas terribles. El niño, aparentemente satisfecho por lo que le había dicho el hombre mayor, continuaría comiendo su comida. Hiruzen también haría lo mismo. El niño con sus palillos tomó más de su comida y la llevaría a la boca. Una vez que el niño había masticado lo que se había llevado a la boca, preguntó: ¿Y qué me vas a enseñar hoy? Hiruzen, que aún tenía sus alimentos en la boca, masticó con calma antes de tragarlos mismo. Bueno, antes de pasar a aprender otra cosa debes de aprender una. Por lo tanto, tienes que aprender lo que he dicho antes, dijo el hombre mayor antes de llevar más alimentos a la boca. Entiendo. Ya casi lo tengo, dijo el niño rubio emocionado. ¿De verdad?, respondió el hombre ligeramente sorprendido ya que solo había pasado poco menos de una semana. Él había descubierto que el niño aprendía rápido, pero, aún así, le parecía muy rápido. Él no había pensado que el niño progresara tanto, aunque bueno, él era un profesor y él había tratado de hacerlo lo más fácil para el niño. Eso sin duda facilitaría las cosas. Lo sabía bastante bien y por lo mismo se interesó en hacerlo de la forma en la cual le estaba enseñando al niño rubio. Sí, entonces terminemos, quiero verlo. Había pasado casi un mes desde que el Raikage había escogido quién sería su embajador para que fuera a Konoha para firmar el tratado de alianza. Había pasado casi un mes desde que ese hombre había dejado la aldea junto a los 3 compañeros que le había asignado para esa misión. El Raikage había pensado mucho en la misión que le había asignado a quien sería su embajador. Sabía lo complicado que era ir a una aldea que no conoces a secuestrar a alguien. Sabía que se volvía mucho más difícil cuando la misión era secuestrar a alguien que es parte de unas personas que son capaces de ver detrás de las paredes, que son capaces de ver mucho más allá que cualquier otra persona en el mundo. Sabía que era probable que cualquiera de esas personas podía ver a su shinobi que entró a su complejo antes de que esa persona que entró al complejo de su clan se dé cuenta. Claro, no iba a pensar que ellos todo el tiempo tenían sus ojos activos. No, eso no era algo posible y por tanto no había forma de que pensara en eso. ¿Cómo hacerlo? Si no habían enfrentado nada similar antes, si estaban tan tranquilos y seguros, no había el por qué estar con sus ojos activos. Por lo tanto, no era algo posible, lo tenía bastante claro. Y esto era una de las razones para tener confianza en que se podía tomar a unos de esos niños y marcharse de la aldea, confiaba en el hombre. Lo había elegido por las habilidades que poseía, él era uno de los mejores en lo que hacía. La cantidad de misiones que el hombre había realizado era bastante y cada una de ellas tenían que ver con espionaje, reconocimiento, recolección de información y asesinato. Cada una de las misiones que había realizado el hombre fue realizada perfectamente. Sin embargo, esta vez. En esta misión, el Raikage sabía que sería más difícil que cualquier otra que hubiera hecho antes. Y es que, iba a tener que ir a una aldea con miles de shinobis, entrar a un clan cuyas habilidades oculares daban una oportunidad que nadie más tenía por lo que conocía. Entonces, era claro que la dificultad era muy alta. Por supuesto, a fin de quitarse eso de encima, había pensado en algo y eso se presentaba como la misión principal del hombre, pero no era así de ninguna forma posible y por lo mismo así confiaba en el hombre, en que podía hacerse, no podía dar las cosas por sentado, no era algo posible. En un principio había pensado ir él mismo, él sabía que podía hacerlo, era el hombre más rápido del mundo. Sí, él estaba seguro de eso. Ya ese hombre que había sido más rápido que él había muerto hace tiempo por lo que no había duda de eso.
Él era el hombre más rápido del mundo y teniendo en cuenta lo que iba a hacer había pensado ir. El mejor que nadie sabía lo que tenía que hacer, solo tenía que encontrar la manera de entrar al complejo Yuga sin ser visto, obtener lo que fue a buscar y escapar. Era cierto que no tenía demasiadas habilidades de infiltración y espionaje. No, era más un guerrero que iba de frente a luchar con su enemigo. A pesar de eso no era alguien estúpido. No, no lo era de ninguna forma posible y por tanto, en tal situación no podía darse el lujo de ser imprudente y con eso en mente era posible que cumpla con su objetivo. Estaba seguro de que para él sería algo fácil debido a su velocidad. Él lo sabía, dado a su velocidad escapar sería cosa de unos minutos. Antes de que ellos pudieran pensar que siquiera había algo mal con su clan, que faltaba alguien, iba a estar a más de 5 kilómetros de distancia de Konoha. Algo relativamente fácil para él. Por eso quería ir él y lo pensó bastante antes de declinar. Como Kage no podía estar por mucho tiempo fuera de su aldea y dado que tendría que investigar lo más posible iba a necesitar un tiempo muy similar al cual el hombre se había tomado. Además, sería muy extraño que un Kage estuviera tanto tiempo en una aldea que no fuera su propia aldea. Por lo que él no podía quedarse todo el tiempo que necesitaba para poder investigar todo. Sabía que si se quedaba todo el tiempo que necesitaba para poder investigar todo sería algo que llamaría la atención y era probable que todos en la aldea estén alertas por eso. Además, sabía que también le preguntarían el porqué de quedarse tanto tiempo. Ya que los Kages no podía pasar mucho tiempo fuera de su aldea, al menos dado a los problemas que eso podría dar. Eso era lo que más le molestaba de la posición en la cual estaba. Sabía que era un honor. El más alto reconocimiento de podía llegar a tener un ninja, pero a él no le importaba eso. Él era un luchador. Él prefería estar en el campo de batalla, no en su aldea en el papel de diplomático, que era la posición Kage. Esa posición no era para él, no era para ningún Kage. De haber sido un shinobi de la aldea sin duda alguna tras firmar esa alianza podía quedarse más tiempo en esa aldea y de no completar su objetivo en la primera oportunidad podía regresar nuevamente amparado con lo ya establecido en la alianza. Por lo tanto, de haber sido un shinobi cualquiera y más que todo de no tener ese puesto le hubiera dado la oportunidad de completar el trabajo, pero no era de esa forma. Él era el líder y ese cargo en el cual estaba en este momento en particular era un problema, ese cargo no era para él, ya que lo único que hacía todo el tiempo sentado es hacer que sus habilidades decrecieran, hacer que su físico se vaya a la basura. Él lo sabía, por esa razón había montado un pequeño gimnasio en su oficina. Él no quería que su físico y su poder disminuyan solo por esa posición en la que estaba, aunque el Raikage sabía que con todo el papeleo que tenía que hacer como Kage pasaba la mayor parte de día sentado, pero aún así él sacaba su tiempo para ejercitarse. Aunque él podía entrenar lo mejor que podía hacerlo a sabiendas de sus limitaciones por estar en su oficina, él todavía pensaba que esa era la peor posición que podía tener el ninja más fuerte de la aldea. Él prefería estar en el frente de batalla. El Raikage, una vez que se había cansado de buscar una solución para hacerlo por su propia cuenta, había decidido buscar a unos de sus ninjas. Uno que sea lo suficientemente apto para el trabajo, no deseaba poner eso en manos de cualquiera a sabiendas de lo que podía pasar y las consecuencias de tal cosa. El Raikage sabía lo que podía llegar a pasar si uno de los Yuga o ninjas de Konoha lo encuentra en la misión, no se realizaría, sería un fracaso, pero de los ninjas a los Yuga él prefería que sea los Yuga que encuentren al hombre. Sabía que si uno de los padres encontraba al hombre tratando de secuestrar a su hijo podía tomar una medida que podía llegar a terminar con la vida del embajador que él había enviado. Sin embargo, él podría llegar a obtener lo que había buscado. Él podía llegar a poseer el Byakugan de unos de ellos y aunque sea de esa forma la misión podía llegar a ser un éxito. Al Raikage no le gustaba sacrificar a su gente, pero le había dado la opción de tomarla o no tomarla, el hombre había tomado la misión, el hombre sabía cuán diferente sería esta misión de cualquier otra que había tenido y aún así el hombre la había tomado por lo que él tenía que hacerse una idea de que el hombre tenía un 50 de salir con vida de Konoha. Y a pesar de lo mal que se escucharía de su parte ya que no le gustaba que sus ninjas se sacrificaran, él prefería que el hombre cayera ante un Yuga ya que así podía exigir el cuerpo de esa persona que acabó con la vida de su hombre y tomar sus ojos, así la vida de su ninja no fuera en vano. El Hokage desde que había terminado de comer, le había pedido al rubio que le muestre si lo que decía era cierto. El hombre mayor le había pedido que él dijera cada uno de los nombres de cada letra, él descubrió que era cierto lo que decía el rubio. Él había aprendido cada una de las letras, también había aprendido a cómo formar las sílabas. Bueno, en realidad tenía sus fallos y se los corrigió al niño, pero no por eso iba a dejar a un lado las cosas buenas. Él no podía negarlo, el niño estaba aprendiendo bastante rápido y si continuaba así en poco tiempo podría dedicarse más a su trabajo. Aunque él no sabía si eso era lo que quería en verdad, pues él estaba viejo para continuar haciendo lo mismo. Lo que había pasado últimamente no dejaba que pensara muy diferente. Ahora el hombre mayor no sabía si él quería que aprendiera tan rápido.
El hombre no sabía si tenía a la edad que debía de estar enseñando a un niño sin ningún compromiso como lo estaba haciendo. Y si, considerando su edad, era mejor dedicarse a eso que estar en la posición en la cual estaba en estos momentos. En todo caso, con la edad que tenía habían cosas en las cuales deseaba participar muy poco y las cosas que habían pasado en la aldea no lo hacían pensar diferente de ninguna forma posible. Enseñar al niño, si bien era algo necesario, algo que lo hacía sentir bien, lo cierto era que no simplemente podía dejar de lado que podía no ser la mejor persona en lo referente a edad para enseñar el niño, ya que el niño siempre podía esperar inscribirse en la academia. Pero tenía un compromiso al cual no podía faltar. Eso era muy cansado, el hombre estaba muy viejo. Aún así, prefería estar con el niño que estar realizando esas otras cosas de las cuales tenía que ocuparse. Hiruzen había continuado formando sílabas junto al rubio para que las aprendiera y luego había empezado a formar palabras. Él no había comenzado a enseñarle a leer todavía. Eso sería para después. Una vez que dominara formar las sílabas, estaba seguro que le sería mucho más rápido poder llegar al resultado que deseaba. Y por lo mismo, sin disminuir el ritmo, continuó realizando eso con el niño a la vez que las hacía repetir una tras otra. Toda la tarde el hombre mayor había estado formando sílabas con el rubio, que en algún momento llegó a pensar en ello como algo fácil de hacer. Por un lado, en los libros que había visto las palabras estaban formadas del mismo modo y podía reconocer esos patrones. Por el otro, ya había estado practicando un poco y eso le había dado la oportunidad de tener tal cosa presente, lo que simplificó bastante las cosas. Una vez que el hombre había visto que había empezado a anochecer, había dicho que continuara realizando ese ejercicio y asimismo que tomara uno de los libros de los que trajo y con el lápiz y encierre en un círculo las que se parecían a las cuales habían hecho y, por supuesto, las que él mismo podría continuar haciendo. El anciano, por su parte, había decidido ir a hacer algo de comer para ambos. Mientras él hacía algo de cenar antes de partir, el rubio iba haciendo lo pedido por el hombre y en ocasiones se acercaba a su posición para saber si estaba bien. Era claro que podía compararlas por su cuenta y lo había hecho, pero siendo algo nuevo estaba inseguro y deseaba quitarse el sentimiento. Luego de una hora por fin el hombre había terminado de hacer la cena y el rubio había tomado un descanso desde que el anciano le dijo que podía dejar de hacerlo puesto que tenían que comer, y eso fue algo bien recibido por el niño rubio. El hombre mayor había servido la cena tanto para él como para el rubio y se dispusieron a comerla mientras conversaban de las cosas que había aprendido ese día. Una vez que había terminado de cenar, el hombre mayor había limpiado lo que había ensuciado junto al rubio. Antes de irse, el hombre mayor le había dicho al rubio que les echará un vistazo a unos de los libros y que se fijara bien cómo estaban formadas las palabras. El hombre le había dicho que eso le ayudaría y el rubio, sabiendo que esto era algo bastante fácil y estaba resultando, no pensó en negarse en lo más mínimo. 2 días después. El Raikage, como cada persona, una vez que se levantó se preparó para comenzar un nuevo día de trabajo. El hombre, una vez que ya estuvo listo, se dirigió hacia su oficina donde llevaría a cabo su trabajo del día de hoy. Mientras caminaba hacia su oficina, él notó que las mayorías de las personas que trabajaban en la torre Kage no habían llegado. Bueno, era algo de entender. Siendo el Kage, debía de estar primero que los demás. Aún así, no podía simplemente dejar pasar el hecho. ¿Acaso se había levantado más temprano? Él no lo sabía. Él no había visto el reloj. Él todo el tiempo desde que se había hecho Kage se había levantado temprano y se había hecho un hábito, por lo que no vio el reloj, tal vez si se había levantado más temprano. De todos modos, eso no importaba mucho, de hecho era mejor así, ya que podía terminar más rápido del papeleo de hoy. A pocos pasos de llegar a su oficina vio a su secretaria, una de las pocas personas que habían llegado al trabajo. El Raikage había caminado hasta que había llegado hasta donde se encontraba. «Buenos días», dijo el hombre moreno, rubio y muy musculoso. «Buenos días, Lord Raikage». Una vez que el hombre le había dado los buenos días a la mujer, había continuado su camino hasta llegar a la puerta de su oficina, donde entró y recibió esa oficina con un tanto de cansancio. Miró hacia las grandes ventanas a las cuales se acercó y mientras lo hacía fue viendo más y más partes de la aldea a la cual deseaba proteger con todo lo que tenía. Por unos segundos miró a la ventana y mientras la veía recordó a su shinobi en Konoha. 3 de ellos habían llegado hace unos días y al menos una parte de lo que el hombre debía de hacer ya estaba hecho, y eso era un poco tranquilizador. Sabía que no era lo más difícil, pero si se firmaba la alianza el hombre no iba a tener tantas miradas sobre él, estaba seguro de ello. Dejando esos pensamientos a un lado, miró a su escritorio y vio que su escritorio estaba vacío de esas molestas hojas de papel a la que se había hecho esclavo. El Raikage caminó hasta estar más cerca de la ventana de su oficina, donde tenía casi una vista completa de toda su aldea. Mientras miraba hacia la aldea, el hombre veía a las personas que empezaban a levantarse para comenzar a hacer sus actividades. Él veía cómo las personas salían a las calles de la aldea que debía de proteger. El pueblo que debía de proteger detrás de un escritorio. A pesar de que eso lo enfurecía un poco, era necesario,
él lo sabía ya que si no lo hacían no iban a pasar buenas cosas. Si no clasificaba cada una de las misiones que tenían que realizar sus ninjas sería peligroso para ellos, ya que podía tocarle una misión de un rango a un equipo de Jnin, lo que conllevaría a la muerte de sus ninjas, o podía tocarle una misión de rango Jnin a un equipo de Jnin. Era poco lo que podía hacer tras este escritorio, pero era necesario y aunque sea poco podía proteger a sus ninjas de esa forma. El hombre bajo ese pensamiento se preguntó cómo le estaba yendo a su embajador. Él esperaba que todo haya salido bien y el hombre ya se esté dirigiendo a la aldea. Ya casi se cumplía un mes desde que había partido y ya se estaba poniendo nervioso. Él quería saber qué había pasado, sabía que ya era cuestión de tiempo para que tenga noticias del hombre, pero aún así, él no podía evitarlo, sabiendo los riesgos que había detrás de esa misión no podía ser ignorante. La secretaria, una vez que Tsukage había entrado en su oficina, ya sabía qué tenía que hacer. Por lo que ella empezó a buscar todos los documentos que le había tocado hasta ahora. Ella sabía que llegarían más, pues lo que ella tenía fueron los últimos que había llegado a sus manos ayer, pero era mejor llevarlo ahora hacia él, podía revisarlos más lentamente, además también no se le acumularían más. Bueno, ella sabía que eso era inevitable. Por lo que sin pensar más en eso solo recogió los documentos que había y camino hasta la oficina del Raikage. Una vez que estuvo en la puerta ella tocó. Una vez que ella escuchó el consentimiento de su líder, la mujer morena, de pelo blanco de grandes pechos, entró en su oficina. Una vez que entró vio al Raikage parado cerca de las ventanas mientras miraba al pueblo debajo de él. El Raikage, una vez que la puerta detrás de él se cerró, se dio la vuelta y vio a la secretaria que se acercaría con el papeleo. Un papeleo que le había demostrado que era más que imposible de vencer, no había forma de acabar con él. El Raikage daría un suspiro a la vez que cerró sus ojos, luego caminó hasta su escritorio. Bueno señor, esto es todo lo que hay por ahora, es lo último que llegó a mis manos ayer, dijo la secretaria mientras ponía los documentos en el escritorio del Raikage, quien miró a la mujer al lado de él realizar su trabajo. Él dio unos pasos hacia su asiento. Entiendo, el Raikage alaría su sillón y tomó asiento. Una vez que el Raikage tomó asiento, la mujer se retiró de la oficina. El Raikage tomó la primera hoja de papel y la leyó. Una vez que había terminado de leerlo, tomó un sello hecho con tinta con la forma de C, luego apoyaría el sello con forma de C en la hoja de papel. Una vez que ya la hoja de papel estuvo clasificada, la puso a un lado. Luego tomó otra y nuevamente la leería. Luego tomó nuevamente el sello con forma de C y lo apoyaría en la hoja de papel. Una vez que estuvo clasificada, puso la hoja de papel sobre la otra. Otra vez el Raikage tomó otra hoja y la leería. Esta vez el hombre tomó un sello con forma de una D y lo apoyó con la hoja de papel. Luego la pondría junto a donde estaban las hojas con clasificación C. El Raikage volvería a levantar la mano para tomar otra de las hojas, pero se daría cuenta que esta no era otra hoja. Era un sobre y el Raikage tomó el sobre. Él se tomó un momento para ver el sobre, que por lo que él veía era una carta. En la parte inferior derecha decía Konoha. Una vez que el Raikage tomó y leyó de dónde provenía el sobre, lo abrió y sacaría una hoja de papel que estaba dentro del sobre. El Raikage lo leyó: Raikage Domo. Por este medio se le hace una invitación a Konoha, ya que tenemos que discutir algunas cosas. Una de ellas es que uno de sus ninjas, específicamente el embajador que fue dispuesto por usted para que firmara una alianza con Konoha, fue detenido luego de la alianza en un intento de secuestro a uno de los niños de Konoha. Por lo tanto, se necesita su presencia en Konoha para discutir el significado de eso. También para discutir si la alianza continúa en pie, maldición. Así que no lo logro. El Raikage se levantaría de su asiento a la vez que dejaba la hoja a un lado sin importarle nada más de lo que estaba escrito en la hoja. Él se dirigió a la puerta. Él abrió la puerta y saldría de la habitación. El Raikage, una vez que estuvo fuera de su oficina, caminó hasta fuera de la Torre Kage. Una vez que había salido de la Torre Kage, levantó su mano y 4 ninjas con máscaras harían aparición. Prepárense, dentro de unas horas nos vamos a Konoha. Los ambos responderían con un asentimiento y sin más que hacer se dispersarían. Solo un día después de que el Hokage había tenido la reunión con Yashi, el consejo lo había llamado a una reunión. El hombre no sabía si era adivino, si era porque tenía que pasar o simplemente porque el destino lo quiso así. El caso fue que pasó. El consejo se había dado cuenta de lo que había tratado de hacer el ninja de Kumo. Ellos se habían encargado de decirle: te lo dije, en todo lo que fue la reunión. Y asimismo se encargaron de decirle que dejara el puesto, que de seguir así los iba a llevar a la destrucción. Era cierto que estaba envejeciendo, pero era algo diferente con su cerebro, y decir que el hombre en esta parte de él estaba viejo era una locura, al menos mientras no diera síntomas de demencia. Sin embargo, no era el caso, y decir tal cosa que estaba pensando más por su edad no estaba bien. Eso sí, sin duda de haber sido alguien más joven no hubiera pasado esto, y por ello no dejaron de decir: te lo dije, no debiste creer en ellos. Él no supo cómo decir lo contrario. Todo parecía de lo más normal.
El hombre había pasado su tiempo en la aldea y luego se había ido, sabía que no fue así, pero el hombre había ido a su oficina ese día a decirle que se iba. Algo que lo había molestado en la reunión fue su excompañero de equipo. El hombre le había dicho que tenía que aprovechar esa oportunidad para acabar con ellos. El hombre sabía que su aldea tenía la ventaja y podía terminar con ellos. Sus otros dos excompañeros equipo también pensaban igual que él, sin embargo, Hiruzen no quería eso. El Hokage lo había negado. Él no quería la guerra con ninguna aldea. Él conocía los horrores de la guerra y no quería continuar pasando por eso. Por eso estaba tan empeñado en conseguir una alianza duradera entre todas las aldeas ninja con el propósito de terminar con la guerra, pero su excompañero no entendía eso. El hombre pensaba que su aldea debía de demostrarle a las demás que su aldea era la más fuerte. El hombre pensaba que por medio de la fuerza podía conquistar todas las demás aldeas. El hombre, a pesar de que aparentemente tenía la misma edad que él, no había entendido que las personas no están dispuestas a vivir debajo de una dictadura. El Hokage lo sabía muy bien, ya que su aldea era considerada como la más fuerte y a raíz de eso las demás la veían como un imperio que se extendería hasta acabar con ellos. El Hokage sabía que eso a su vez fue la misma razón por que las guerras habían empezado. Algo que jamás le había gustado que las demás aldeas pensaran, ya que su aldea y sus habitantes estaban cansados de las guerras desde que se había formado la aldea. Él lo sabía, ya que el primer Hokage había hecho la aldea con el fin de unir a todos los clanes que peleaban en el pasado. Sin embargo, a las demás aldeas no le importaba eso y creía que su aldea era su dictador y querían terminar con sus shinobis, con la aldea. Algo que le dolía mucho, ya que los demás Kage no querían la misma paz que su aldea quería. Cada una de las aldeas quería ser las más fuerte. Cada una de las demás aldeas quería ser la única aldea que exista. El Hokage sabía esto a igual que su excompañero, pero su amigo no quería solucionar las cosas, él quería demostrarle que los que ellos piensan es verdad. Su excompañero quería conquistarlos y ser su gobernante y de esa forma conseguir la paz. Una paz a través de miedo, a través del poder. El Hokage jamás había pensado que ese fuera un buen camino para conseguir la paz. Por eso siempre había estado en desacuerdo con él. Su excompañero de equipo tenía medidas demasiadas extremas. No obstante, en lo más profundo de él, había llegado a preguntarse si su excompañero pudo haber tenido razón. El Hokage se preguntó si Konoha había mostrado el poder de cada uno de sus ninjas y hubiera tomado el control de las demás aldeas, hubiera pasado si por lo menos Hachirama con su poder hubiera unido a todas las aldeas por la fuerza, hubiera pasado se asesinarían unos a otros, como ha venido pasando a través de los años. Hiruzen no sabía qué hubiera pasado si el primer Hokage hubiera hecho eso. En dado momento se asesinarían unos a otros, o solo se mantendrían tranquilos como esos clanes que se habían unido a las aldeas. Le gustaría pensar en esta posibilidad como lo que hubiera pasado, pero casi estaba seguro que sería lo contrario, ya que si su antecesor hubiera hecho eso hubiera personas que le guardarían rencor y hasta odio al hombre. Sabía que tal vez a través de los años las personas verían que eso había sido lo mejor, pero eso sería ser muy soñador. Y sí, tal vez estaba la posibilidad de que las personas no fueran tan ciegas para no darse cuenta de lo bien que estuvieran las cosas. Eso sin duda hubiera sido algo que le hubiera gustado vivir, pero no pasó de esa manera. Su antecesor era una persona que creía demasiado en el libre albedrío tanto como él o tal vez más. Por eso jamás intentó hacer algo como eso y no lo iba a hacer. Sabía que eso no pasó ni pasaría en el corto plazo, aún así. Fue algo bueno en lo cual perder el tiempo. Sin duda unos buenos pensamientos, luego de que sus excompañeros se cansaron de echarle la culpa y intentar hacer algo que él jamás haría. Él había salido de la habitación de reunión, se había dirigido a continuar con su trabajo. Las cosas con el rubio habían ido bastante bien, tanto que el hombre mayor se estaba arrepintiendo de haberle dicho que tenía que aprender rápido. El Hokage sabía que las palabras pocas veces tienen el efecto deseado en las personas, por lo que no se lo podía atribuirles a sus palabras lo rápido que el niño estaba aprendiendo, pero aún así deseó no haber dicho nada. El hombre mayor, a medida que pasaban los días y el niño avanzaba en su aprendizaje, el tiempo con el niño rubio se hacía más corto y él no le había gustado eso. Ya que el tiempo que había pasado lejos de ese escritorio le había caído bastante bien. Y él quería seguir así. Al hombre mayor le había empezado a gustar estar mucho con el niño rubio. Él había empezado a disfrutar cada vez más alfabetizar al niño rubio, al hombre mayor le había empezado a gustar tanto pasar tiempo con el niño como el arte de la pintura, el cual disfrutaba tanto. El hombre mayor, mientras más tiempo pasaba con el rubio, más le gustaba, ya que le acordaba a su hijo. Sabía que no le había enseñado como lo hacía con el rubio, su hijo había aprendido en la academia, pero aún así se acordaba de su hijo, ya que él le estaba enseñando algo que no había hecho con su propio hijo. Y eso no le gustó. Hasta cierto punto se sentía mal, ya que él no le había dedicado mucho tiempo a su hijo. De hecho, si pasó un día con él más allá del tiempo establecido y fuera de casi los entrenamientos forzados que le daba a sabiendas que no le había gustado la idea de que fuera un ninja, fue mucho. Él se había perdido los mejores momentos de su hijo.
Un tiempo invaluable e importante que jamás podrá recuperar. Él lo sabía, era muy tarde para intentar recuperar el tiempo perdido con su hijo y lo que habían pasado mientras el niño crecía solo lo había hecho sentirse peor. Era imposible de negar que estaba orgulloso del hombre en el cual se había convertido, pero le hubiera gustado pasar más tiempo con él. El hombre mayor tenía eso bastante claro, aunque sabía que no podía hacerlo con su hijo, no quería decir que no podía hacerlo con alguien más, aunque no fuera su familia de sangre. El hombre se había hecho a sí mismo una promesa. Él trataría de hacer todo lo que esté en sus manos para que el niño estuviera feliz. Él pasaría todo el tiempo que pueda con el niño. Sabía que le había hecho una promesa a sus padres, pero fue una promesa que otra persona dispuso sobre él. Sin embargo, esta vez fue su propia promesa. Una promesa que él trataría de cumplir como él había tratado de hacerlo, como prometió que lo haría a los padres del niño. 2 semanas después. El Raikage, desde que los Zambus había hecho su equipamiento para partir a Konoha, se había marchado de la aldea. Durante todo el camino habían viajado en silencio. Sin disminuir la velocidad, solo habían acampado para dormir y comer, luego cualquier otra parada fueron mínimas, por no decir que no se detuvieron una vez que partieron de su aldea. Mientras iban a Konoha, los ninjas que estuvieron con él habían tenido mucha curiosidad por preguntarle al hombre su razón de ir a esa aldea. La verdad, teniendo en cuenta el rumor de alianza que se había esparcido en la aldea, pensar en eso no estaba fuera de lugar, y asimismo, era de pensar que el hombre estaba yendo a esa aldea a tratar ese asunto. Sin embargo, por lo que conocía, esa alianza fue llevada por otras personas. Por lo tanto, que el hombre fuera a esa aldea se le era curioso, y los Zambus que iban con el Raikage se preguntaba: ¿qué por qué iban a Konoha? Ellos no sabían. En dado momento se encontraron con un grupo de shinobi de su aldea y le preguntaron a dónde iban, se le informó sin muchos problemas antes de continuar su camino. Luego que el equipo del Raikage se había topado con el grupo de ninjas de su aldea, el viaje había sido igual como había estado viajando antes. Sin decir nada en todo el camino, los Zambus que acompañaban al Raikage se habían dado cuenta desde que salieron de su aldea que el hombre estaba enojado, no sabía por qué, pero ellos lo descubrirían una vez que llegaran a Konoha. Solo tenían que esperar, y con lo rápido que estaban yendo a esa aldea no iba a ser mucho tiempo. El Raikage y sus ninjas, luego de un largo viaje, por fin estaban cerca de llegar a Konoha. Ellos a lo lejos podían ver las enormes puertas que se alzaban. El Raikage, mientras más se acercaba, sabía que tendría que pasar más tiempo del que quisiera en esa aldea. Pues faltaba poco para oscurecer, y sabía que el asunto del que tenía que hablar con el Hokage no se resolvería tan rápido como él quisiera para marcharse lo más rápido posible de ese lugar. Los guardias de la puerta de Konoha veían a lo lejos la gran e imponente figura de un hombre moreno con el sombrero que solo lo llevaba un Kage. Un guardia alertó al otro para que mirara a la dirección del Kage. «Oye, mira allá. ¿Qué crees que venga a hacer a la aldea?», preguntó uno de los guardias, bastante curioso. Era cierto que ya antes habían escuchado de shinobis de la nube en la aldea. Sin embargo, ver al líder de esa aldea acercándose era algo muy diferente. «No lo sé, he oído algunos rumores», dijo el otro guardia, y su compañero lo miró por unos segundos. «Dicen que pasó algo luego de la alianza que formaron con nuestra aldea», dijo pensando en que era eso, pero no lo sabía del todo. La más grande noticia que se había dejado saber era que el embajador fue atrapado. «¿Tienes idea de qué es?», preguntó el compañero shinobi. «No, no tengo idea. Es probablemente sea para hablar mejor de los términos de la alianza». Después de todo, el Raikage había enviado a un embajador en vez de él, dijo, dejando del hecho lo que había escuchado, y esto más por el hecho de no decir cosas amén de incompletas que no podía asegurar del todo. «Si de seguro tienes razón, es lo más seguro es para aclarar algunas cosas». Los guardias de la puerta verían que el Raikage y sus acompañantes estarían bastante cerca de llegar a la puerta. Ellos saldrían de la caseta donde vigilaban la entrada y esperaron a los visitantes. Una vez que el Raikage llegó a la puerta donde lo esperaban 2 de los ninjas de Konoha. Los 2 ninjas de Konoha, al tener al Raikage ante ellos, harían una reverencia ante el hombre. «Vengo por una invitación que me hizo Hokage Domo. Para discutir algunas cosas», dijo el moreno corpulento de pelo rubio mientras miraba a los frágiles shinobis que, dado su molestia, le gustaría hacer pedazos en ese instante. Sin embargo, eso no iba a salir nada bien, amén del hecho que tal cosa solo haría que las relaciones entre ambas aldeas se dañaran tanto que serían imposible de poder recuperar en el futuro cercano. «Entiendo», dijo uno de los guardias de las puertas y levantaría una de sus manos. El otro le extendió una tarjeta de plástico al hombre de la bata blanca que llegaba hasta debajo de sus rodillas. El hombre la tomó y justo entonces apareció un Anbu. «Él se encargará de llevarlos a la oficina del Lord Hokage», dijo el Nin de guardia. Una vez que el Raikage escuchó eso, empezó a caminar con el ninja que lo llevaría al Hokage. Minutos después llegaría a la torre Kage, donde entrarían y subirían hasta llegar a la oficina del Hokage. El ninja de Konoha que acompañó al Raikage tocaría la puerta antes de entrar.
Nadie respondería, por lo que el ninja volvió a realizar la acción. Otra vez nadie respondería. El ninja de Konoha se giró a donde la secretaria y no vería a nadie. El Raikage, que ya estaba enojado por el fallo de la misión a pesar de que sabía que había una gran posibilidad de fallar, pero aún así no se recuperaba de eso aún. Se molestó un poco más por tal cosa, así fuera casi de noche le gustaría, tenía el pensamiento de terminar de hablar con el hombre rápidamente para marcharse del lugar. Sin embargo, no estaba. El estúpido viejo no estaba y eso no le gustaba una mierda. Cierto, tal vez por lo que pasó. Por ser invitado a la aldea para discutir algo de lo cual había sido culpable no tenía motivos para estar molesto y más si sabía que también había sido porque el Hokage lo había invitado Konoha ya que tenía que discutir algunas cosas. Sabía que lo que tenían que discutir no sería hoy, pero aún así él no pudo evitar molestarse más de lo que ya estaba. El hombre lo había invitado a su aldea para discutir algunas cosas y cuando llega no encuentra el hombre en su oficina. El Raikage estaba disgustado por eso. Genial, ¿cuánto tenemos que esperar hasta que llegue Hokage Domo?, dijo el Raikage impaciente y se cruzó de brazos con la mirada en el Anbu. Bueno, no lo sé. No sabía que no se encontraba en oficina. Me disculpo por eso, Lord Raikage, dijo el Anbu un tanto incómodo. Sí, pues sea cual sea el asunto a tratar, sin duda alguna es algo importante entre los dos. Entonces, ¿qué haremos ahora?, dijo uno de los hombres del Raikage tranquilamente mientras miraba al Anbu de pelo negro. Creo que esperar a la secretaria, ella podrá decirnos dónde está Lord Hokage, dijo el Anbu a sabiendas que esto era lo mejor para hacer en el momento, al menos teniendo en cuenta que el hombre podría llegar en cualquier momento y la secretaría también. Escucha, vine a hablar algunas cosas con Hokage Domo, pero ya ha oscurecido, por lo que lo más seguro es que se quede para mañana. Así que lo mejor será que busque un departamento donde quedarnos hasta mañana, dijo el Raikage, no deseando estar en este lugar por mucho tiempo y más si era para que espere. Ya veo. Bueno, sí, creo que es lo mejor, dijo el Anbu pensando en llevar al hombre a un departamento y así mismo, más tarde avisar al Hokage de la presencia del hombre. Antes de que el hombre pudiera tomar la decisión de llevar al Raikage a un departamento llegaría la secretaria. El ninja de Konoha, al verla, fue a donde la mujer siendo seguido por el Raikage y sus ninjas. Disculpa, ¿podrías decirme dónde se encuentra Lord Hokage?, preguntó el Anbu interesado en conocer la respuesta, y es que si bien el hombre moreno tenía razón en buscar un departamento, sin duda alguna tenía que avisarle al hombre mayor. Bueno, Lord Hokage se encuentra atendiendo unos asuntos, ¿por qué la pregunta?, cuestionó la mujer mirando al Anbu y a las otras personas. Bueno, Lord Raikage ha venido a hablar algo con Lord Hokage, no sabía qué era eso, pero posiblemente iba a enterarse después. Bueno, hoy no será. Lord Hokage me dijo que si llegaban hoy le consiguiera un departamento. El Raikage frunció el ceño profundamente. El estúpido viejo de cierta forma lo estaba echando a un lado. Sí, tal vez llevo tarde, pero eso tenía su explicación. A pesar de todo, no era lo más molesto. No, no lo era en lo más mínimo. Lo que era muy molesto era escuchar cómo el hombre le dijo a la mujer que buscara un departamento. Eso no le gustó, de nuevo. Llevo tarde, pero de haber llegado más temprano en vez de tratar el asunto iba a tener que esperar hasta mañana. Entiendo. Bueno, nos vemos entonces, dijo el ninja de Konoha mientras empezaba a caminar siendo seguido por el Raikage y los Anbu. Una vez que salieron de la torre Kage, el ninja de Konoha fue con los mismos en busca de un departamento. Una vez que el Hokage había regresado, la secretaria le había dicho que el Raikage había llegado y que uno de los ninjas de la aldea había ido con ellos a conseguirle un departamento. El hombre mayor le había dado las gracias a la mujer por haberle dado esa información. Y asimismo le había preguntado sobre a dónde había ido el hombre. La misma le contestó antes de dejar de interrogar a la mujer y tomar camino a su oficina. Él tuvo que pensar un poco en lo que sería el día de mañana. Ciertamente a él le gustaría mucho que el hombre siga adelante con la alianza que habían formado, pero no podía dejar de lado las cosas en contra que tenían para que eso pueda llegar a ser posible. No le gustaba mucho eso dado a lo bueno que podía salir de esa alianza mientras hubiera un compromiso serio entre su aldea. Y sí, con lo que había pasado era mejor pensar en dejar eso en el olvido, pero ¿qué podía hacer? Era un amante de la paz. Al día siguiente, el Hokage, una vez que se había levantado y bastante temprano a fin de continuar pensando en las cosas y tener su mente mucho más clara, supo que el día sería largo. A sabiendas que su homólogo de la nube podía buscarlo en cualquier momento, tomó una ducha, tomó su desayuno y una vez terminado su arreglo se marchó a su oficina. Cuando el hombre llegó a la torre Kage entró y camino hasta su oficina. Mientras avanzaba las personas lo saludaban, algo que ya se había convertido en una rutina. Él a veces le gustaría que las personas lo traten como una persona normal. Como lo hacía el niño rubio y más sabiendo que él mismo había hecho mucho más que él para mantenerlos a salvo, le hubiera gustado que toda esa adoración que le hacían se la hicieran a quien realmente lo merecía. Sin embargo, no era así, esas mujeres le habían dejado claro que eso no iba a pasar de ninguna forma posible.
al menos en lo que se refería a ellas. En todo caso, el niño rubio lo trataba como una persona más. El niño rubio no lo posicionó en un trono, tal vez podría ser por su ignorancia o solo por el hecho que no le importaba. Eso le gustaba del niño. Cuando el hombre mayor llegó a las puertas de su oficina, la abrió y sus ojos se enfocaron en la pila de papeleo que había dejado del día anterior. El hombre mayor estuvo a punto de cerrar la puerta y olvidarse de eso, pero la secretaria llamó al nombre por lo que los aldeanos en la aldea lo llamaban Lord Hokage. El hombre mayor se daría la vuelta en la dirección de donde vendría la voz solo para ver a la mujer que ya veía con otra pila de esas detestables hojas de papel que habían consumido su vida. Solo le voy a poner esta ya que no ha terminado con las que tenía del día anterior. El hombre mayor solo miró a la mujer. ¿Acaso se está burlando de mí o es que está siendo considerada? Se preguntó con la mirada en la mujer. Oh sí, un gran consuelo. De hecho, el Hokage solo miró a la mujer con una mirada llena de incredibilidad. Él no sabía si ella pensaba que él estaba haciendo un favor con eso. ¿Por qué de ser así no lo era? Un favor sería que ella tomara su lugar y lo mandara a descansar para su casa. Oh sí. Eso sí que sería un buen favor, cosa que no le había dicho a la mujer. Ella cruzaría la puerta mientras el Hokage aún estaba parado en la puerta con la mirada sobre ella. El hombre mayor vería cómo ella dejaría las hojas de papel sobre su escritorio y se daría la vuelta. La mujer, al ver al hombre mayor aún ahí de pie sin moverse, preguntó: ¿Qué pasa, señor? La curiosidad de la mujer era bastante, y esto más pensando en qué estaba haciendo el hombre en las tardes. Nada, la mujer empezaría a caminar hasta salir de la oficina. El Hokage ni siquiera se movió de donde estaba. Una vez que se había resignado a que todas esas hojas de papel no desaparecerían por arte de magia, decidió entrar a la oficina. 2 horas después. Luego de estar clasificando y revisando cada una de las hojas, había terminado. Antes de que la mujer le trajera más de esas hojas de papel que aparentemente no tenían fin, él había decidido llamar a la mujer. El Hokage presionó un pequeño dispositivo que tenía en su escritorio. Luego de unos segundos la mujer se mostró al abrir la puerta. ¿Me ha llamado, Lord Hokage? Preguntó la mujer con la mirada puesta en el hombre mayor, a quien vio sin nada de trabajo, al menos esto por el hecho de estar del lado contrario, así dejando claro que había terminado. Sí, dijo el hombre mayor antes de decir. El ninja que trajo a la oficina al Raikage y que le consiguió el departamento, ¿él te dejó el nombre y número de la habitación que le consiguió al Raikage? Preguntó el Hokage con el pensamiento de enviar a buscar al hombre dado a que estaba tardando demasiado según su opinión. Sí, ahora se lo traigo. La mujer, una vez que había dicho eso, salió para regresar unos minutos después. La mujer se acercó hacia el Hokage y le pasaría una hoja con el registro del departamento donde se está quedando el Raikage. Aquí está. El Hokage tomó la hoja. Gracias, dijo el hombre mayor mientras miraba la hoja. La mujer asintió antes de acercarse al montón de hojas. ¿Necesita algo más, Lord Hokage? Preguntó la mujer mientras miraba al hombre mayor. No, está bien. La mujer, una vez que el Hokage le había dicho que no necesitaba nada más de ella por ahora, tomó las hojas y caminó a la puerta. El hombre mayor, una vez que estuvo solo, levantó una de sus manos y uno de los ambus que protegían al Hokage apareció. Necesito que lo traigas aquí, dijo el Hokage mientras le pasaba la hoja al ambu. El ambu tomó la hoja mientras asintió con la cabeza antes de desaparecer del lugar. El Raikage se había levantado bastante temprano. Él no sabía si era por la costumbre de ser el Kage de su aldea o porque estaba en una aldea que no era suya. Una aldea que era enemiga de su aldea. Bueno, sabía que en estos momentos no eran enemigos, pero su aldea los había traicionado primero después de que se firmó la alianza, porque ellos no podían hacerlo también. Tal vez había sido por eso que él no había dormido tanto. Él desconfiaba de la aldea en donde estaba. El hombre había deseado traerse las pesas que tenía en su oficina para quemar un poco de energía. Y más que eso, poder mantenerse totalmente tranquilo sin el pensamiento en su cabeza que le gritaba destrozar a algunos shinobis por lo que tenía en mente. Iba a ser algo muy fácil, así sabía que después todo estaría tan mal que se podría dar una guerra. Bueno, era un pensamiento a fin de eliminar un poco de esa molestia que embargaba su ser por haber fracasado en la misión. Era cierto que no había sido él quien estaba realizando la misión, pero aún así él se la había asignado al hombre. Sabía que el hombre tenía la mitad de la posibilidad de fallar, pero aún así resultaba molesto para él porque estaba seguro de que si hubiera sido el que hubiera estado haciendo la misión la había realizado. Él no estaba molesto con el hombre, no había forma de que esté molesto con él. El Raikage estaba molesto con la posición que tenía, ya que esa posición le impedía hacer demasiadas cosas afuera de la aldea y esa misión a la que había mandado al hombre necesitaba tiempo para realizarse. Un tiempo que él como Kage de una aldea no tenía. Ya que no podía estar mucho tiempo lejos de su aldea, si él había venido a hacer la misión y a firmar la alianza, si se quedara más tiempo en la aldea para investigar lo necesario, sería más que obvio que estaba buscando algo y se hubieran dado cuenta, por lo que toda la aldea hubiera estado alerta.
Bueno, ya no había nada que él pudiera hacer, al menos que tratara de hacerlo por su propia cuenta, esta vez lo que no sería muy favorable. Toc, toc, toc. Uno de los ninjas que acompañaban al Raikage se levantó de su asiento y fue a atender la puerta. Una vez que abrió la puerta encontró a un Anbu de Konoha de pie. Buenos días, Lord Hokage está esperando a Lord Raikage en su oficina, dijo el Anbu tranquilamente con la mirada puesta en el hombre de pelo rubio enfrente de él. Bien, le avisaré, dijo el rubio y el Anbu asintió. Bien, dijo el Anbu antes de desaparecer. Sin más que hacer, el rubio al ver desaparecer al Anbu cerró la puerta y caminó hasta donde estaban los demás junto al Raikage. Señor, el Hokage lo espera en su oficina. El moreno musculoso, una vez que escuchó a su ninja hablar, se puso de pie. Bien, vamos a resolver esto entonces, dijo el Raikage mientras caminaba hacia la salida. Sus ninjas lo seguirían. Minutos después, el Raikage junto a sus shinobis llegarían a la torre del Hokage, donde encontraron un Anbu de pie en la puerta. El ninja de Kumo que había atendido la puerta lo reconoció como el mismo que había ido al departamento a dejar el mensaje. El Anbu, una vez que fue alcanzado por el Raikage, lo escoltó hasta la oficina del Hokage. El Anbu tomó la puerta de la oficina del Hokage. Una vez que el Hokage le dio el consentimiento para que pase, miró a sus acompañantes. Esperen, aquí por favor, dijo, y luego el Anbu entró. El Anbu cerró la puerta detrás de él. Lord Hokage, el Raikage lo está esperando, dijo el Anbu firmemente con la mirada en su líder, que frente al hombre fuera de la habitación parecía un intento de líder. Sí, dudaba que pueda vencer al hombre, pero ver al otro sujeto y su líder era de pensar que el hombre mayor no tenía nada que hacer. Bien, dijo el hombre mayor mientras se levantaba de su asiento. Luego el hombre caminó hacia la puerta y la abrió. El Anbu caminó detrás de su líder. Una vez afuera de la oficina, los dos Kages se encontraron. Raikage domo, dijo el Kaki con un asentimiento. Hokage domo, dijo el Raikage con un asentimiento. Gracias por haber aceptado mi invitación, tuve que hacerlo, Hokage domo, dijo el moreno, dejándole saber al hombre que de ser por él posiblemente jamás podría un pie en esa aldea. Ya veo. Bueno, vamos a un lugar más cómodo para hablar entonces, dijo el Hokage antes de empezar a caminar. El Raikage y los demás se unieron al hombre mayor. Durante todo lo que duró el transcurso desde la oficina del Hokage hasta la nueva habitación donde el Hokage se detuvo, nadie dijo nada. Se mantuvieron en silencio. El Hokage abrió la habitación y entró, luego entró el Raikage y el Hokage cerraría la puerta. Luego el Hokage caminó hasta una mesa que estaba en el centro de la habitación y tomó asiento en una de las sillas. El Raikage se había quedado parado mirando cómo el Hokage tomaba asiento con toda su calma. Puede tomar asiento, Raikage domo, dijo el Hokage al ver a su homólogo aún de pie y más que todo, no muy interesado en tomar asiento. El Raikage caminó hasta la mesa, aló una silla y tomó asiento. El hombre mayor miró al hombre durante todo su trayecto y una vez que se sentó empezó a hablar. Entonces, Raikage domo. Como ya de antemano sabe. He pedido una reunión con usted porque su embajador trató de secuestrar a la hija de Yashi Yuga, que es el líder del clan. ¿Sabe por qué lo hizo? Usted tiene algo que ver en esto. Él no tenía que preguntarle nada, él lo sabía todo. Sabía que el hombre le había asignado la misión al hombre, pero él tenía que preguntarle. Podía negarse, aunque sabía que era muy probable que no fuera a contestarle nada, él solo decidió irse un poco por las ramas y preguntó. No, solo lo había enviado a firmar el tratado de alianza, sabía que eso no era cierto, pero mientras no se comprobara lo contrario no iba a decir lo contrario. Ya veo. Entonces el hombre actuó por su propia cuenta, dijo el Hokage un tanto decepcionado con el hombre, que incluso entonces no se atrevía a decirle la verdad en su cara. Claro, era un poco de entender el porqué de eso, pero él no podía pensar que se iba a librar tan fácil. Sí, solo lo envié a firmar esa alianza ya que Kumo necesita de una alianza para fortalecerse. Por eso una de las primeras condiciones que le pedía fue que permitiera que un número determinado de nuestros ninjas se unieran a las filas de Konoha para ayudar a nuestra aldea. No pensaba cambiar su versión de las cosas, mientras hubiera una posibilidad de por lo menos eludir un poco las cosas y más que todo, quitar su responsabilidad, y así sea cual sea a la resolución que llegaran, que solo sea responsable el hombre. Sí, podría ser un poco injusto, pero que su aldea fuera manchada no era lo mejor. Raikage domo. Usted sabe cuáles son las habilidades del clan Yamanaka. ¿No es así? El Raikage sabía cuáles eran las habilidades de ese clan, al menos conocía lo básico sobre esas personas. Ellos eran capaces de leer la mente de las personas, sabía eso, por eso le había dicho al hombre que aprendiera un jutsu que permitía desordenar los recuerdos de las personas. Sabía que ese jutsu podía llegar a desordenar tanto los recuerdos de las personas que era casi imposible volver a ordenarlos. ¿Acaso el hombre no lo había hecho? Se preguntó, aunque eso era algo complicado. El hombre no iba a dejar de hacer tal cosa, no era algo posible. Tengo conocimiento sobre eso, Hokage domo, no podía asegurar cómo salieron las cosas, pero lo único seguro era que el hombre había sido atrapado y eso era un problema.
Bien, ver a Raikage Domo su ninja tenía un gran desorden en sus recuerdos. No sabemos cómo pasó. Creemos que lo más probable es que fue un jutsu. No podemos afirmarlo, pero es lo que pensamos por ahora. Fue difícil, muy difícil la verdad, pero luego de un tiempo un miembro del clan Yamanaka logró ordenar parte de sus recuerdos. Bueno, los más reciente. Encontramos algo interesantes. Encontramos que usted le asignó la misión de secuestrar un niño Yuga. Ahora va a decir que usted no tiene nada que ver, Raikage Domo. La seriedad en las palabras del hombre mayor era casi palpable y su homólogo, si bien no asustado, no podía simplemente mantenerse indiferente. Aún así, no dejó de ver al hombre mayor. Él no podía negarlo. Si fue verdad que revisaron la mente del hombre y encontraron la parte donde él estaba explicando la misión. El hombre lo tenía, si era verdad que había visto en la mente del hombre, sabía que había mentido. Pero ¿qué podía hacer él? Él no podía mentir, ya que si el hombre lo sabía no tendría sentido decir la verdad. Él no quería hacerlo, pero tendría que hacerlo. No, no lo voy a negar, dijo el Raikage mientras miraba fijamente al Hokage. Ya veo, usted es igual que su padre. Intentando conseguir todo por la fuerza, intentando conseguir todo fuera de las reglas, sin importarle nada más que usted mismo. ¿Con qué derecho ese hombre se atrevía a decir eso cuando desde que fue fundada Konoha los mejores clanes se unieron a esta aldea? ¿Con qué derecho lo decía cuando los clanes más poderosos se unieron a esta aldea? Sí, tal vez no era la mejor forma de conseguir las cosas, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, tampoco era como que iba a pensar que esta aldea era tan fuerte como lo era por los shinobi de casta civil. No, no era así de ninguna forma posible, y por ello dijo. ¿Con qué derecho dice eso, Konoha, su aldea? Siempre se ha posicionado por encima de las demás debido a su poder. Desde que fue fundada, algunos de los mejores y más fuertes clanes se unieron a esta aldea y con ellos el poder de su aldea se hizo mucho más grande. Nosotros solo buscamos hacer lo mismo que usted, fortalecer nuestra aldea. Sabía que no era lo mejor para decir en este momento, pero no estaba tan equivocado como se podría pensar. No, puede que la elección de palabras y más en ese momento no estuviera bien, pero era algo muy cierto que en Konoha se encontraban algunos de los mejores clanes. Diablos, si en la Segunda Guerra Shinobi no hubieran terminado con los Uzumaki, ahora mismo el poder de la aldea sería tanto que no tendría sentido. Por suerte, esas personas habían sido tratadas por más mal que se escuchara. Por otra parte, el Hokage tenía razón, intentar conseguir las cosas por la fuerza sin duda no era lo mejor. En esa ocasión, al ir contra los Uzumaki sin pensar en nada mejor, lo hizo perder una oportunidad de fortalecerse, y ahora con Konoha habían perdido la oportunidad de tener a más de un miembro de esos clanes en su aldea. Sí, pues con el tiempo, como específico en los términos del tratado, con el tiempo podrían darse relaciones entre sus shinobis y podrían llegar a tener hijos. La posibilidad de que al menos uno, dos de esas personas formara una familia con algunos de los miembros de esos clanes eran bastante altas, y así pudieron haber tenido esa oportunidad, la oportunidad de tener miembros de esos mismos clanes en su aldea. Sin embargo, no le gustaba esperar, le gustaba hacer las cosas por la fuerza y había perdido la oportunidad. Al menos eso era de pensar por lo que había hecho. El Hokage sabía eso. Cuando Konoha fue fundada, muchos de los clanes más poderosos se unieron a la aldea. Sabía que su aldea era muy fuerte por los clanes que en ella se encontraban. Él no podía negar algo así, ya que eso para nadie era un secreto. Cada una de las aldeas sabían lo fuerte que era cada uno de los clanes que poseía Konoha. No había forma de que él pudiera negar eso, ya que cualquier aldea podía decir que es una mentira. No diré que los clanes que tenemos en Konoha son débiles, pero nuestra fuerza no se basa solo en los clanes que tenemos en Konoha, sino en cada uno de los miembros de nuestros ninjas. Raikage Domo, la verdad, sabía que al momento de luchar una guerra siempre relucían los miembros de clanes, pero los demás shinobi tenían una parte importante también. No por nada grandes shinobis habían demostrado de que eran capaces. El Raikage jamás creería algo así, no era estúpido. Sabía que tenía ninjas excepcionales. Él lo sabía bien, después de todo uno de ellos había sido su más grande rival. Pero esos casos lejos de los clanes eran muy escasos. Él lo sabía, ya que si él escogía un ninja al azar de su aldea estaría a la par con cualquier ninja al azar que el Hokage pudiera escoger. Él no creía que un ninja que no proviene de ningún clan es más fuerte que uno que sí es de un clan. Él lo sabía, podía pasar generación y generación para que en una familia civil llegara a nacer un ninja talentoso, a diferencia de un clan donde la gran mayoría lo era. Él no podría pensar semejante cosa. ¿Piensa que soy estúpido? ¿Acaso piensa que creeré que un ninja sin clan será más fuerte que uno que sí es de un clan fuerte como lo que hay en Konoha? No sabía si el hombre, por decir que le gustaba resolver las cosas por la fuerza, que era impaciente, era incapaz de pensar. No lo sabía, pero estaba muy equivocado, al menos eso era de pensar a sabiendas que estaba en un puesto muy alto en su aldea. Sin embargo, sabiendo lo que había hecho era algo de cierta forma cuestionable. Por esto mismo el Hokage lo decía,
el hombre con su acción había perdido una oportunidad muy grande por actuar de esa forma tan desconsiderada. No pienso que usted sea estúpido, pero sí que usted es igual de terco que su padre, dijo aumentando los nervios del Raikage, que lo miró de una forma agresiva y molesta. Deje de mencionar a mi padre. Todo lo que él hizo fue para proteger a la aldea, todo lo que yo estoy haciendo es para proteger a la aldea. El Hokage sabía que eso era algo innegable. Lo que él y su padre habían tratado de hacer era para fortalecer su aldea. Pero eso no estaba bien. Tratar de secuestrar a alguien para luego usarlo como máquinas de crianza no estaría bien jamás. Lo sé. Sé que lo que tu padre y lo que trataste de hacer fue para que tu aldea crezca en poder, pero jamás estaría de acuerdo con algo así, y mucho menos solo para ganar poder. El Raikage no pretendía que el hombre se pusiera de su lado. Al hombre no le convenía que se fortaleciera. Sabía que el hombre jamás estaría de acuerdo con él. ¿Cómo pretende usted estar de acuerdo conmigo cuando su aldea es la más fuerte de las 5, cuando su aldea tiene los mejores clanes y no solo eso, que si las otras aldeas se fortalecen ya no serían el centro de atención y más que todo? Podrían correr verdadero peligro. Hiruzen sabía que si el hombre era tan terco como su padre no entendería, pero tenía que intentarlo ya que no podía haber una tercera vez. Él lo sabía, si volvía a pasar él no podía frenar lo que vendría. Yo solo quiero que entienda que tratar de secuestrar a un niño, arrebatarlo de sus padres solo para complacer un capricho como conseguir poder no está bien. En vez de eso es mejor dedicarles tiempo a sus ninjas para que se hagan fuerte y puedan proteger su aldea. El Raikage solo se quedó mirando al hombre mayor. El Raikage sabía que no iba a estar de acuerdo con él. Por lo que tratar de justificar las razones por lo que lo hizo no era algo inteligente de ninguna forma posible. El hombre simplemente jamás lo comprendería. Y como lo haría cuando el hombre tenía la aldea con los clanes más fuertes. Eso es todo lo que tiene que decirme, Hokage Domo, dijo casi escupiendo el hombre por el cual se refería al hombre mayor, quien no intentó prestarle atención a tal cosa. De hecho no. Como ya le había dicho antes, su embajador trató de secuestrar a un Yuga y no a cualquiera, sino que a la hija del jefe de ese clan. Por lo tanto, él exige que se le dé una compensación por lo que se trató de hacer con su hija. Los ojos del Raikage se abrieron al escuchar eso. No se esperó tal cosa. No, no se lo espero en lo más mínimo, y cómo hacerlo si habían capturado al hombre y la niña estaba en su casa. No podía esperarse semejante cosa cuando estaba eso de por medio. Claro, conociendo que tras lo que había hecho habían consecuencias a pagar, era de entender que el hombre pensara en eso, pero no pensó mucho en eso. ¿Por qué? Si él tiene a su hija, su pregunta era buena. No simplemente se podría decir que sí a esa demanda cuando no solo con lo que pasó su aldea fue manchada, sino que también su shinobi estaba atrapado y no había forma de negarse. Secuestrar a una persona es un grave delito. Además, también es una violación a la alianza que formamos. Por lo tanto, está más que justificado. ¿Por qué, Raikage Domo?, dijo el Hokage tranquilamente con la mirada en el nombre enfrente de él. ¿Cuánto es?, preguntó. A fin de no solo ponerse al tanto de eso, sino que asimismo saber si estaba dentro de sus posibilidades. 450.000 millones de ríos. Los ojos del Raikage se abrieron al escuchar tal cosa. No lo creía. ¿Cómo era que ese hombre le iba a exigir tanto dinero por eso? Sí sabía que era grave lo que había hecho, pero no dejaba de ser algo muy cierto que era mucho dinero, y teniendo en cuenta la supuesta alianza que firmaron hacía las cosas aún mucho más injustas. Eso es mucho dinero, no podemos permitirnos pagar todo ese dinero. Como no está en buena posición económica, dijo el hombre un tanto pensativo, y más al saber que la gente de su aldea no iba a estar bien con este desarrollo. Lo sé, y créame, Raikage Domo. Que intente hacer que el jefe del clan Yuga lo considere, pero me fue imposible. El consejo de su clan estaba pidiendo mucho más y él lo bajó hasta ese precio, dijo el Hokage pensando en la posibilidad que si todo salía bien luego de la reunión, era posible que consiga bajar más la cantidad. Iba a necesitar un poco de tiempo, pero podría hacerse. ¿Cuánto estaba pidiendo el consejo de su clan? Preguntó curioso el moreno. Así no era tan importante en estos momentos. 1.000 millones, nuevamente, los ojos del Raikage se abrieron al escuchar semejante cantidad, y por lo mismo, tanto por la impresión, por la sorpresa, fue incapaz de mantenerse como estaba. No pudo, y dijo sin que el Hokage terminara de hablar correctamente. ¿Acaso están locos? Era demasiado dinero. Su aldea no estaba en buenas condiciones económicas para permitirse pagar eso incluso en un tiempo largo, y dudaba que fueran a estarlo en el futuro cercano. ¿Cómo lo harían si iban a tener que pagar esa compensación? No era algo posible. Eso es demasiado. Lo sé, pero la niña es la heredera de su clan. Además es la hija del jefe del clan. El valor que tiene su hija es mucho más que eso, dijo el Hokage casi repitiendo las palabras del hombre de ojos blancos. Aún me parece demasiado. 450.000 millones, dijo en una voz firme, pero a la vez resignada, a sabiendas que ya había manchado mucho el nombre de su aldea con su acción, y más que eso, con su fracaso, y por tanto, no aceptar las consecuencias solo lo haría ver mucho más patético. No puedo permitirme menos que eso, lo siento.
Si la alianza continua en pie sería más fácil pagar ese dinero. El Raikage miró al hombre mayor. No sabía cuáles eran los pensamientos del hombre luego de esto y más que todo, cómo podrían ser las cosas luego de eso. Sabía bien que por un lado mantener esas relaciones firmadas podría dar la oportunidad de cuanto menos pagar eso, pero decir que su alianza iba a llegar a algún lado en el futuro cercano era algo muy estúpido. De cierto modo no tenía ningún sentido, pero incluso entonces se podría conseguir algo de eso y esto tal vez pueda ser intentar de nuevo lo mismo. No como esta vez, más planificado. Bueno, al menos se puede pensar en ello ya que no era algo sabio de ninguna forma posible. Sea como sea, ya sabía que tenía que pagar una cantidad bastante grande por un intento de secuestro fallido. Por lo que no pensaría en eso, sino en la alianza. El Hokage le decía que si permanecían aliados ellos podrían pagar ese dinero más rápido, pero ellos no tenían ninguna consideración como aliados que son. Ellos sabían lo mal que está como económicamente y aún así exigían tanto dinero por un secuestro fallido. Él se imaginaba las burlas de las demás aldeas y continuaba con la alianza. Escuchen esto, como intento secuestrar a una yuga y fracaso, Konoha le exige que pague una compensación de 450.000 ríos. Su aldea se pone mucho peor y parecen sus esclavos porque ahora trabajan para Konoha. No había forma de que eso pase. Su aldea era fuerte y saldría adelante con o sin Konoha. Él no permitiría que las demás aldeas se burlen de ellos. No por su culpa. Fue su culpa que su aldea estuviera en esa situación y él lo sacaría. Bien. Se pagará la compensación, pero la alianza está rota, dijo sin pensar demasiado en cómo sería el futuro y asimismo, dando los pensamientos como un hecho. ¿Qué? ¿Por qué? Reconsidérelo por favor, no dejemos pasar esta oportunidad para que nuestros pueblos crezcan juntos, dijo el Hokage con esperanza en que el hombre pueda pensar en las cosas. Era cierto que en estos momentos su aldea iba a estar separadas incluso si continuaba a paso firme con la alianza. Sin embargo, con el tiempo todo eso podía quedar a un lado, lo sabía bastante bien. No. Es mi decisión, mi aldea, como está pasando por un mal momento y aún así se nos exige tal cantidad por un secuestro fallido. ¿Dónde está la consideración que debería de haber como aliados que somos? La verdad, había un poco de verdad en las palabras del hombre, como aliados deberían de apoyarse, de entenderse y si su aldea no podía entender su situación incluso cuando pasaban por esto. ¿Qué sería cuando por quién sabe qué motivo mientras se llevaran los términos de la alianza, se daban unas peleas y sus shinobis se mataban entre sí? Eso sin duda sería un problema mucho más grande. No estaba feliz con el resultado, pero tampoco podía obligar al hombre. Ya veo, el desánimo en la voz del Hokage era evidente, pero el Raikage se mantenía muy firme ante su decisión. ¿Podría regresarme a mi ninja por favor, Hokage Domo?, dijo el moreno rubio quien no deseando mantenerse más en la aldea, hablando de ese asunto buscaba marcharse. El Hokage pensó en decir algo más para que el hombre pensara en ello, pero lo dejó ir. Si pensaba en hacerlo tenía que hablar con Yasi primero, mientras continúe con la misma cantidad no iban a llegar a ningún lado. Claro, el Raikage se levantó de la silla. Esperaré a mi hombre en las puertas de la aldea. Una vez que dijo eso se acercó a la puerta y salió dejando al Hokage dentro. Una vez que estuvo fuera. Vámonos, dijo el Raikage. Sus ninjas lo siguieron. El ninja de Konoha entraron en la habitación y vieron que su líder se estaba levantando de la silla. Lord Hokage, ¿qué pasó?, preguntó uno de los Zanbu con la mirada puesta en el hombre. Nada, solo la alianza se ha cancelado. Minutos después en las puertas de Konoha estaba el Raikage y sus acompañantes. El Raikage vio como el hombre que Konoha había tomado como cautivo se acercó a ellos con los ninjas de Konoha a sus costados. Una vez que los ninjas de Kumo estuvieron juntos, se marcharon, un día después. Lord Raikage, lo siento, dijo el embajador con la mirada en el suelo, estuvo muy cerca de hacerlo, pero se dieron cosas que no espero. Ese niño sin duda fue uno de los percances más grandes. Sí, con el ruido que estaba haciendo no había forma que pensara que esos Zanbus estuvieron todo el tiempo detrás de él. No, ellos si bien estuvieron cerca del lugar, estuvieron lo suficientemente lejos para que tras escucharlo decidieran ir a donde se encontraban. ¿Por qué? Yo fui que te asigno esa misión, no es tu culpa, dijo el Raikage sinceramente. Era cierto que estaba un poco molesto, pero sabía que de todos sus ninjas de su aldea, él era el más apto para tomar uno de los niños, sino que más y desaparecer en un parpadeo era él. Se equivoca. Si yo no me hubiera detenido no me hubieran detenido. Me hubiera escapado, dijo el embajador a sabiendas que de haber hecho las cosas un poco diferentes y por esto, continuar su camino y a fin de despistar mucho más al niño, a los Zanbus hubiera creado algunos clones, posiblemente hubiera completado el trabajo. Sin embargo, no pensó en ello del todo y las cosas no fueron bien. Por supuesto, cuando el niño fuera abordado por los Zanbus le iba a preguntar al respecto y podría llegar al mismo resultado, pero al no detenerse podía dar la oportunidad de alejarse de ellos bastante como para estar seguro de que no iban a tener fácil atraparlo. ¿Qué quieres decir?
Antes ya había pensado que el hombre actuó mal de cierto modo al hacer el trabajo. Ahora que escuchaba al hombre decir tal cosa no podía evitar pensar mucho más en eso y estaba dispuesto a recriminar al hombre por ello. Verá, cuando estaba escapando con la niña Yuga un niño empezó a seguirme. El niño estaba gritándome para que me detenga. Yo estaba dispuesto a silenciar al niño, también estaba pensando en traerlo conmigo como la niña Yuga. Así que cuando iba por el niño para traerlo apareció un ambu, y luego 3 más y me atraparon, dijo el hombre interesado en seguirle contando más al respecto al hombre, pero antes de que pudiera decirlo el Raikage preguntó. ¿Qué hacía un niño en un bosque? Era algo curioso, así no conocía qué hacía cada líder en su aldea, que un niño estuviera en un bosque sin duda alguna estaba más allá de lo cual podía imaginar. No lo sé, señor. El niño me dijo que estaba perdido también, que era huérfano, dijo mientras pensaba en el niño que había visto en el bosque que, si bien era de noche, pudo distinguir cómo eran sus características y las recordaba de algún lado. ¿Cómo era el niño? Preguntó el Raikage un tanto curioso mientras miraba al hombre a quien pensaba decirle cómo pasaron todas las cosas. El niño era rubio y de ojos azules, señor, dijo a sabiendas que, si bien no podía decir demasiado sobre eso o del todo afirmarlo, era seguro que así fuera. Era tanto sí que tenía algún pensamiento de alguien que podría caer en una descripción similar y cuya residencia de este estaba en Konoha, pero no podía recordarlo del todo. Muy posiblemente su jutsu lo estaba afectando demasiado en este momento. ¿Rubio y de ojos azules dices? Cuestionó el Raikage interesado en saber más al respecto. Sí, señor, respondió el hombre intentando recordar a quién se le parecía por su descripción, pero no podía por lo que dejó eso atrás. Si no me hubiera detenido por ese niño lo hubiera conseguido, dijo sintiendo un poco de culpa y el Raikage se dio cuenta de ello y por lo mismo dijo. Eso ya no importa, además, ahora estaba interesado en ese niño del cual le había hablado antes y por ello dijo. Dijiste que el niño estaba llamándote para que pararas y así no lo hubieras hecho. Lo más seguro es que los ambos hubieran acudido donde estaba el niño y hubieran preguntado a quién llamaba y sería casi lo mismo de todos modos. Sin embargo, este niño, ¿puedes decirme más? El hombre asintió. Lo intentaré, señor. Fin 10.